a permitir ubicar la ambulancia en determinado espacio, su forma y el objeto, para qué sirve esa ambulancia. En cambio, la conciencia me permite integrar todo, resumir toda la información de tal manera que estoy bien informada. ¿Cuántos alumnos hay en clase? ¿Cuántos están atentos? ¿Cuántos tienen un iPad? ¿Cuántos tienen, ¿no es cierto?, su celular prendido? ¿Cuántos están escuchando y cuántos están en otra historia? ¿Cierto? Eso es mi conciencia. De tal manera que yo puedo ejercer pensamiento racional, expresarlo en el lenguaje, me permite a partir de esta evaluación integral de la realidad tomar decisiones, planificar y por supuesto cuando ustedes hacen conciencia, esta es la situación económica de mis padres, estas son mis condiciones, ¿no es cierto?, intelectuales y emocionales, voy a poder seguir medicina porque me permite por tanto establecer objetivos a largo plazo. ¿Qué nos dice Jasper al respecto de la conciencia? Es la experiencia inmediata del estado psíquico global, todo. Conciencia va a integrar todas mis funciones cerebrales y me va a permitir una evaluación integral de todo lo que veo fuera. No veo un pedacito, sino integro todo. Y las características básicas de la conciencia van a estar referidas a que es subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que cada individuo tiene la conciencia de ser un individuo único. ¿No es cierto? No soy dos Marías, no soy tres Juanes, soy un individuo único. Y luego nos vamos a dar cuenta que a pesar de todo el desarrollo de las neurociencias, a pesar de todo el desarrollo de la inteligencia artificial, y tengo mi ilustradora que solita va limpiando, se da cuenta la conciencia de que la ilustradora de que este piso necesita detergente o solo se va a ir limpiando. Aún con el desarrollo, como les decía, de la neurociencia y de la inteligencia artificial, lo real es que la conciencia es reacia, fíjense, a la descripción física o materialista y no puede reducirse solamente a procesos físico-químicos. No se puede. Aún en este momento no podemos generar robots con conciencia, con todo el desarrollo que existe en este momento. Entonces, la otra característica de la conciencia es que es intencional. En general, nuestra conciencia intencionalmente va dirigida hacia un objeto. Y Jasper, que fue el creador de las vivencias como unidad básica psíquica, nos decía que se genera una vivencia cuando mi yo va dirigido intencionalmente hacia algo. Mi yo va dirigido a verla a su compañero. Mi yo va dirigido a ver la bolsa o la iPad de su otro compañero. Mi intencionalidad hacia algo, y allí es donde se genera la vivencia. Eso es lo que nos generó Jasper. Entonces, cuando nos habla de la característica intencional de la conciencia, nos habla de que la conciencia tiene una conciencia interna real. ¿Qué significa eso? Que yo me doy cuenta de que todo lo que ocurre en mi interior es fantasía, es deseo, es, qué sé yo, imaginación. Está dentro de mí. A eso se refiere. Y cuando me dice que existe la dicotomía sujeto-objeto, nos está expresando que la conciencia puede diferenciar lo que ocurre fuera de lo que ocurre dentro. Y saber que yo desde mi interior puedo dirigir mi intencionalidad a cualquiera de los objetos fuera. ¿Listo? Y cuando me habla, en esta descripción intencional, de una característica de la conciencia, que es el conocimiento de un ser consciente, me está hablando de mi evaluación de mi propio self, de mí mismo. Por eso es que su compañera se va a dar cuenta que en esa fotito de recién nacida es ella. Y cuando ya comienza a caminar, es ella. Y cuando va al kinder, va a la escuela y va al colegio, es la misma. La misma a lo largo del tiempo, no es otra persona. Y se va a dar cuenta si está en este momento sana o enferma. Y se va a dar cuenta que es única y que no es igual al resto, que está separada del resto. Esa es la conciencia de sí misma. La conciencia tiene conciencia de sí misma. ¿Listo? Y se va a expresar en el conocimiento de un ser consciente. ¿Listo? Entonces,
hacemos con el afán de que nos podamos entender mejor. Y Jasper también utiliza para describir la conciencia la metáfora de un escenario y de un medio. Cuando ustedes van al teatro y abren todas las cortinas, todo iluminado, lo pueden apreciar todo. Pero ¿qué pasa cuando en una parte de la obra teatral corren las cortinas y solo pueden ver un pedazo? A esto le llama Jasper estrechamiento de la conciencia, porque no pueden verlo todo, ¿cierto? Y cuando en el mismo teatro o en las fiestas se echan ese gas que nubla todo de colores, ¿sí? ¿No es cierto? No usan un gas, no sé qué, nubla todo. A eso le llama que el ambiente se vuelve denso, por tanto podríamos hablar de nubosidad de la conciencia. Mi conciencia no está clara, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos aquí en la clase, estamos aquí, despiertos, lúcidos, en alerta. Y este es el estado normal de la conciencia. Pero si su compañera ayer tuvo una fiesta y se acostó a las 3 de la mañana, entonces viene y de pronto está en la clase y está desatenta primero, de pronto se torna somnolienta y casi sin que nos demos cuenta comienza a roncar. ¿Qué está viendo? Está desatenta primero, hay una suerte de disfunción cognitiva, está somnolienta, está durmiendo, ¿no es cierto? Lo que nos dice que hay una activación deficiente de su conciencia. Pero del otro lado también, ¿no es cierto? Estamos aquí. De pronto, ¿qué pasa cuando no podemos dormir, chicos? Cuando no podemos dormir, estamos dándonos vuelta y estamos en alerta, escuchamos cómo suena la refrigeradora, ¿no es cierto? Escuchamos cómo hay una sirena más allá, o escuchamos que de repente nuestros papás están hablando en otra habitación, ¿no es cierto? No podemos dormir y estamos en alerta por el insomnio. Y luego, ¿qué pasa si además estamos asustados? Porque si vamos por esa calle nos pueden asaltar, porque nos han dicho que por ahí hay un grupo de delincuentes que asaltan a todos los que van solos. Vamos a estar súper alerta, ¿no? Atentos a todo lo que pueda moverse, a cualquier ruido que pueda existir, ¿no? En estas situaciones de pánico, miedo, o cuando de repente el paciente, escuchamos es por aquí, ¿no? Están hablando de aquí, me hablan de allá, cuando está alucinado, o cuando tiene ideas delirantes, típico de un cuadro psicótico, porque va por la calle y escucha, están hablando mal de mí, están hablando, ¿no? Con las ideas delirantes autorreferenciales. Aquí vamos a encontrar una activación excesiva de la conciencia. De tal manera que no nos estamos manejando como un blanco y negro, sino que el estado de activación de la conciencia va más allá de estar dormido o despierto y que se maneja alguna suerte de dial de radio a lo largo de un espectro. ¿Listo? Entonces, en nuestro cerebro existen diferentes estructuras sumamente importantes y dentro de ellas está el hipotálamo. El hipotálamo que controla todas nuestras funciones biológicas, ¿no es cierto? Apetito. Y es justamente el hipotálamo el responsable de ir estableciendo un correcto funcionamiento de nuestros relojes biológicos. Y el reloj biológico más importante que tenemos, ¿cuál es? El ritmo circadiano. Y es el ritmo circadiano el cual nos dice sueño, vigilia, ¿cierto? Es hora de dormir y no solamente a nosotros, sino al resto de la escala biológica. Ustedes pueden ver que las gallinas a una hora, o los otros animalitos también, ¿no es cierto? Se van a dormir. Es el que establece este ritmo de sueño vigilia. Y sería como que a nivel del hipotálamo existe un interruptor, levantamos la palanca, estamos dormidos, estamos despiertos. Bajamos la palanca y estamos dormidos. Sería una suerte de interruptor del sueño vigilia. Por tanto, a nivel de lo que es el núcleo intraungular, se envía, que es el promotor de la vigilia, se envían mensajes al córtex, ¿no es cierto?, para decir que es hora de estar despierto. Y a su vez, a nivel del
el córtex va a indicarle al hipotálamo lateral que genere sustancias como las orexinas, las hipocretinas, que son mediadores sinápticos encargados de inhibir, ¿sí?, o activar determinadas áreas y que además son responsables de la vigilia, de la alerta, y más aquella relacionada con una ganancia secundaria. Por ejemplo, cuando ustedes se van a ir a una fiesta, les da sueño, ¿no es cierto? Es que no tengo que ir a la fiesta, no. Entonces, eso es cuando estamos despiertos. Pero ¿qué pasa cuando estamos dormidos? Va a ocurrir también que a nivel del hipotálamo, pero ya a nivel del núcleo preóptico ventrolateral y del núcleo supraquiasmático, que directamente va a trabajar con lo que son los ritmos circadianos, va a bajar la palanquita y nos vamos a quedar dormidos. ¿Listo? Es igual. Este ritmo circadiano se maneja a nivel de nuestro cerebro. Muy bien. Le vamos a pedir ahora, tú por favor, ¿sí?, lee a Ackermans y dime qué es lo que entiendes. ¿Sí? Un estado en el que la persona no experimenta nada, o en el cual todas sus experiencias son experiencias relacionadas. En cuanto a otras cualidades, además del ritmo o el estado de ánimo, respecto a las que percibiría, son similares estímulos en su estado de vigilia habitual. Esta situación es un estado alterado de conciencia, solo si el individuo no puede volver a su estado habitual de imaginar, cuando lo decide, y si otros logran ese retorno a su estado habitual mediante la aplicación de un sencillo procedimiento social. Muy bien, explícanos qué has entendido. Doctora, básicamente está hablando de un caso de una persona que puede estar con el estado de conciencia alterada, como puede ser el coma. O está despierto o está dormido. Entonces, tal vez, como una parte de nuestro aprendizaje, cuando nosotros comenzamos a leer, tenemos que empezar ¿por qué? Por el título, ¿no es cierto? Y en el título ya nos está hablando que vamos a describir alteraciones de la conciencia. Pero su compañero tiene razón. De eso se trata, exactamente. Entonces, hemos dicho que en una suerte de dial podemos, como a través de un espectro, pasar desde estar lúcido, alerta, ¿sí?, a otro tipo de estados, donde seguramente van a haber cambios cuantitativos o cualitativos de nuestra conciencia. Entonces, cuando hablamos de los cambios dimensionales o los niveles de conciencia, vamos a darnos cuenta que es como ir, ¿no?, a través de un espectro, en un continuo. Y desde el estado de alerta, de lucidez, de estar despierto, ¿sí?, normal, vigilante, en alerta, consciente, podemos pasar a un estado como de anublamiento de la conciencia, de adormecimiento de la conciencia, luego, para algo que sea mucho más intenso, el sopor, el coma, y seguramente terminamos en la muerte neurológica, muerte cerebral. ¿Listo? Es así como va este espectro, con cambio dimensional desde el estado de alerta a la abolición total de la conciencia, o dormido completamente o muerto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, chicos? Cuando estoy completamente dormido, ¿qué función cumple mi sistema reticular ascendente? ¿Se acuerdan del sistema reticular ascendente? ¿Se acuerdan que es como que tuviéramos un colador que permite que algunos estímulos lleguen a tálamo y a corteza y otros no, ¿no es cierto? Se considera que no son importantes. Y ustedes se han dado cuenta qué es lo que le pasa a los niños con trastorno igual a los adultos, porque sigue la enfermedad, ¿cierto? Se ha mantenido. Entonces, cuando cursan con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, es como que si su sustancia reticular ascendente fuera un colador más laxo y todos los estímulos pasan a tálamo y a corteza, y el niño, porque está distraído, una mosca, un ruido, todo está siempre distraído, ¿no es cierto? Entonces, eso es más o menos lo que va a ir así, desde el estado inconsciente a luego ir pasando, seguramente,
inconsciente es estar completamente dormido, a un sueño superficial, ¿no? A un ejercicio ya de media vigilia y luego estar totalmente despierto, con acción, obviamente, el funcionamiento integral de nuestro cerebro, pero donde la sustancia reticular ascendente tiene una parte importante, del inconsciente a la preconciencia y luego a la conciencia plena, o al revés, sueño profundo, inconsciencia, preconciencia y lucidez. Entonces, cuando hablamos, pero aquí había algo que yo les tenía que decir, no les he dicho. Las alteraciones de la conciencia, les habíamos dicho, que pueden ser cuantitativas y cualitativas. En general, en la mayor parte de los casos, las alteraciones del nivel de la conciencia tienen que ver con una disminución de las diferentes funciones de la conciencia. Por eso es que vamos a poder describir dentro de los trastornos de la conciencia lo que es la inconsciencia, lo que son las alteraciones del ritmo sueño-vigilia, lo que son las anomalías de la lucidez y lo que llamaríamos las anomalías en la conciencia del ser. ¿Qué quiere decir eso? La inconsciencia del ser, de mí mismo. ¿No es cierto lo que les decía? Soy el mismo, me doy cuenta de mi historia personal, me doy cuenta que soy el mismo, me doy cuenta que soy único, me doy cuenta que estoy sano o enfermo. Eso es mi conciencia del ser. Entonces, cuando hablamos de inconsciencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si estoy inconsciente, ¿puedo tener estímulos? ¿Puedo responder a algo? No, ¿no es cierto? Entonces, en la inconsciencia no existe una experiencia subjetiva. O como nos dice Jasper, se trata de algo que no ha llegado a ningún conocimiento de sí mismo. Se trata de algo que está pensado como un objeto y no se considera, no lo toma en cuenta. ¿Listo? Entonces, fíjense, si yo tengo un problema cerebral, orgánico, grave, y estoy inconsciente, ¿me doy cuenta de lo que ocurre en el mundo? No. Entonces, la conciencia se va a ir comportando, como hemos dicho, como un continuo. O estoy en alerta o tengo muerte cerebral. No me doy cuenta de nada. Y cuando estoy dormido y ha habido una abolición de mi conciencia, porque no hay nada que yo pueda aprender, estoy completamente dormido, y vamos a ver gente que está tan cansada y dormida que hay una fiesta a su lado, ni se da muy enterado. ¿Han visto cómo se queda dormida la gente en los aeropuertos? Hay un montón de están planchados, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está en sueño profundo, está inconsciente. Si está inconsciente, igual. La conciencia se expresa como un continuo. Desde la plena vigilia, sueño superficial y luego sueño profundo. ¿Listo? Y luego, fíjense, una persona sana es consciente solo de ciertas cosas del entorno externo como de su propio entorno, de su propia interioridad, ¿no es cierto? Y el resto de lo que hay es inconsciente. Sé que hay un ruido, pero soy consciente, no, estoy centrada en esto, ¿sí? Y yo lo que les